Soy Rosana Villalba y alumna del doctorado. Hoy le quiero presentar un temita muy interesante que es la caracterización de la variable de interés hidrometeorológica a partir de análisis de serie de tiempo. Este estudio se realizó en la cuenca del río Yarmouk, Jordania. Veremos, un poquito, la introducción, datos y métodos de la serie de precipitación, proceso de análisis de serie temporal, el resultado, transformación de Bobot, ajuste de varias distribuciones, evaluación de serie temporal y sequía, comparación de diferentes enfoques, conclusiones y la bibliografía. Para este seminario he tomado la investigación realizada por Abud Ahar Hussan, quien pensó, ¿verdad?, en realizar un estudio en la zona del río Yarmouk de Jordania, con los principales objetivos es analizar la serie temporal de precipitación anual de la cuenca del río Yarmouk, Jordania, ahora digo bien, y para caracterizar los principales eventos seco-húmedos durante el periodo de estudio en la función del SPI, sería Índice de Precipitación Estandarizado. El objetivo para este seminario es introducir dos conceptos, que serían la serie de tiempo de variables ambientales y técnicas de análisis estadística no paramétrica, aplicado con un ejemplo para el cálculo de índice de sequía normalizada SPI. Aquí definimos para la sequía, ¿qué es la sequía? La sequía describe un evento de escasez prolongada de agua que surge a consecuencia del desequilibrio de la precipitación y la evapotranspiración, sumado a esto al consumo insostenible de agua. Se pueden clasificar en sequías meteorológica, agrícola e hidrológica. La sequía meteorológica se caracteriza por la no precipitación en un cierto o determinado tiempo. La sequía agrícola describe el déficit de falta de humedad del suelo que se desencadena por la sequía meteorológica prolongada. Y la sequía hidrológica están asociadas a condiciones hidrológicas superficiales y subterráneas. Como dije, ahora la zona de estudio es Jordania, un país en vía de desarrollo del Medio Oriente. Se caracteriza por severa escasez de agua, por la temperatura muy alta, y la cuenca del río Yarmouk se encuentra en una zona de transición entre el clima mediterráneo y árido. Su clima está influenciado por el viento seco del desierto del este y del aire mediterráneo húmedo del oeste. Las altitudes van desde 1.150 metros sobre el nivel del mar en el sur hasta 200 metros en el oeste. La precipitación media anual varía entre 130 milímetros en el este a 486 milímetros en el oeste. Varios investigadores trataron de caracterizar la precipitación y la sequía en Jordania. Uno de los investigadores indicó que la tendencia creciente en la precipitación anual no era estadísticamente significativa, mientras que otro aseveró que el número de días de lluvia ha disminuido significativamente después de la década de 1950. También otro investigador indicó que la frecuencia de sequía severa en Jordania ha aumentado durante la última década. Otro investigador aseveró que no había tendencia evidente en los datos de precipitación en diferentes lugares de Jordania. Y otro indicó que la sequía meteorológica en Jordania son aleatorias. Los datos se obtuvo del Ministerio de Agua e Irrigación de Jordania, de 11 estaciones en la cuenca del río Yarmouk. Para el cálculo de precipitación anual se calculó de los datos obtenidos de las precipitaciones diarias, teniendo en consideración que el año hidrológico inicia el 11 de octubre y finaliza el 30 de septiembre al año siguiente. Los datos faltantes se calcularon por método de ponderación de distancia inversa, que da más peso a las estaciones más cercanas a la estación no medida, donde podemos ver que P sub XT es la precipitación no medida en la ubicación X durante el intervalo T. P sub IT
es la precipitación medida en la estación cercana I a N durante el intervalo T. D sub IX es la distancia entre las estaciones X e y K es el parámetro de potencia que oscila entre 1 y 6. Podemos ver ahí un mapa de la cuenca que vendría a ser el VEM de la cuenca del río Yarmou. El análisis de serie temporal es aplicado ampliamente en datos de series temporales de hidrología y climatología. Esto para verificar, por ejemplo, si existe una tendencia sistemática, ¿verdad? Ya sea que viene a ser estacionaria o también si existe tendencia en la serie. Para nuestro estudio, en este estudio se presentó, ¿verdad? Se utilizó el test de von Neumann, que nos indica que es el cociente entre la varianza sobre la sumatoria de las XY, o sea, las observaciones, menos la media elevado al cuadrado. Cuando este resultado tiende a 2, nos dice que la variable o la población es homogénea. Una serie temporal es estacionaria cuando la media y la variabilidad se mantiene constante a lo largo del tiempo. Ahí en el ejemplo podemos ver, ¿verdad?, que a través del tiempo, que viene a ser el eje X, podemos visualizar que la media tiende a 0. Los valores de la media estaría en el eje Y. Y podemos ver que la variabilidad, que los picos que suben y bajan, están alrededor de esa media. Permanece más o menos constante. Decimos que existe tendencia cuando la media y la varianza no es constante. En esa gráfica, en el ejemplo, podemos ver que a través del serie de tiempo, podemos visualizar que los valores tienden a subir, o sea que se presenta una tendencia a la alza. La persistencia o autocorrelación se puede medir, ¿verdad?, por R, que va a la sumatoria de las observaciones en el tiempo, T menos su media por X, pues en este caso, Y, sería con el primer rezago o el rezago que se necesite, ¿verdad? En este caso sería Y sobre sí mismo menos la media de Y dividido la sumatoria de las observaciones en el tiempo T menos la media elevado al cuadrado. En la gráfica podemos ver, en el correlograma podemos ver qué tan positivo y qué tan negativo es la autocorrelación. En esta gráfica podemos apreciar. La autocorrelación también nos presenta 3 modelos. El modelo de AR, que viene a ser modelo autorregresivo, que más que nada está explicado, ¿verdad?, por la dependencia de la serie de datos dictados por el valor del rezago de influencia. Y el modelo MA, que viene a ser modelo de medias móviles, esto está explicado por la variabilidad o errores previo a la serie. Y ambas, con la combinación de ambas, nos arroja el modelo ARIMA. Podemos visualizar que el modelo de medias móviles, como toda ecuación de regresión, presenta que para más, que es de grado 1, nos indica que viene a ser X sub T es igual el error menos el eta, que viene a ser el coeficiente, por el error rezagado. Un ejemplo para ver cómo es el comportamiento de autocorrelación y autocorrelación parcial. Cuando el modelo autorregresivo AR de P, su autocorrelación presenta autocorrelación positiva, a tener en cuenta que el eje horizontal viene a ser datos a través del tiempo y la I sería el R, valor de R que va de menos 1 a 1. Entonces, este comportamiento puede ser muy positivo, que se va difuminándose, o de muy negativo, que se va disminuyendo, tendiendo a 0, o la combinación de ambos en la gráfica de autocorrelación AR de P. Después, en la gráfica de autocorrelación parcial, podemos ver que la flechita indica el primer lag, sería el grado de nuestra autocorrelación. En este caso, este modelo de autorregresión presenta una autocorrelación parcial de 1 grado.
y el que está al lado presenta dos flechitas que nos indica que sería de grado 2. Para la gráfica del medio encontramos que el modelo de media móviles, aquí podemos ver que en el primer lag, que es la primera línea sobre el eje X, es la autocorrelación, sería los datos sobre sí mismos, entonces sí o sí presentan autocorrelación. Cuando empezamos a hacer el rezago, en este caso el primer rezago, nos indica que es un de media móvil de grado 1. Y la gráfica de al lado nos indica que es de grado 2. La autocorrelación parcial de las medias móviles son semejantes a la autocorrelación de los autorregresivos. Se pueden ver que esas gráficas en diagonal es idéntica. Y la suma de ambas nos arroja, ¿verdad?, el modelo ARIMA. Para la autocorrelación, el modelo ARIMA arroja similar gráfica cuando el modelo autorregresivo tiende a ciertos grados ¿cómo se llama?, de autocorrelación. Y cuando el modelo ARIMA, su autocorrelación parcial es casi igual a la autocorrelación parcial de modelos de medias móviles. También se considera que en medias móviles se suele denominar proceso de memoria corta. Los grados máximos que podemos encontrar, o los lags máximo, es de 3, mientras que el modelo autorregresivo, sería el RDP, se denomina proceso de memoria larga, que van más de 3. Esto se utiliza y se realiza para poder ver la relación que existe o correlación que existe entre las variables. El proceso de análisis de serie temporal en la precipitación, como presenté, ¿verdad? Se va a utilizar el test de von Neumann, donde la hipótesis nula establece que los datos de la serie temporal son independientes, con un nivel de confianza del 95%, el valor crítico n oscila entre 1.42 y 1.49, están distribuidos aleatoriamente. Para la estacionariedad se utilizó el test de independencia y el test de Mann-Whitney, que son no paramétricas. La serie de precipitaciones se dividieron en dos subseries iguales, de tamaños iguales a 18. La hipótesis nula son medias iguales de rango y medias iguales entre las dos subseries. Para detectar tendencias se aplicó correlación de Kendall y Pearson. Los coeficientes de correlación toman valores de menos 1 a 1. Y la persistencia o autocorrelación se utilizó del paquete R, AutoArima. En este caso, para los valores de P y Q se estimaron buscando el mínimo valor de Akaike A y C después de diferenciar datos de serie temporal de BC. En este caso, el AutoArima arroja, ¿verdad?, el resultado de un modelo que de repente se hace varios modelos, pero él te saca un valor mínimo de Akaike, que en este caso era que nos dice que es el mejor modelo. Y D se realiza para realizar o estabilizar la varianza. El cálculo de SPI se puede estimar o en este caso se puede utilizar escala de tiempo que van de 1 al 24 meses. Por ejemplo, para sequías agrícolas se pueden evaluar a partir de 2 a 3 meses y para datos hidrológicos se recomienda realizar los cálculos de 5 a 24 meses. Para nuestro estudio se utilizó una escala de tiempo de 12 meses para el cálculo de SPI, ya que el agua subterránea es la principal fuente de suministro de agua en Jordania. Y se utilizó para la evaluación de sequía, se utilizó 3 enfoques: distribución gamma, transformación de Bot y identificar una distribución que no sea gamma. Podemos ver en la columna de la distribución gamma, la distribución que viene a ser la integral del medio, donde
alfa es el parámetro de forma, beta es un parámetro de escala y teta de alfa es la función gamma. Y el cálculo de SPI se calcula, ¿verdad?, estandarizando los valores, ¿verdad?, de la probabilidad acumulada en cada periodo. La transformación de Bosco hace lo mismo. Tenemos ahí la función donde U es los datos transformados, X son los datos originales y el lambda es el parámetro de potencia. Para el cálculo de SPI se hace la estandarización, donde U sub I serían los valores menos la media dividido la desviación estándar. Una vez procesados los datos, se arrojó, ¿verdad?, la categoría de SPI por medio de la transformación de Bosco que tenemos ahí en la tabla 2. Para valores mayores a 2 indica que hay humedad, se presenta bastante humedad, y valores menos 2 es extremadamente seco. El tercer enfoque que se utilizó es identificar una distribución que no sea gamma. Se estuvo viendo, ¿verdad?, varias distribuciones, ¿verdad?, y las que se aplicaron fueron la normal, lo normal, logística, lo logística, Weibull, hipótesis y exponencial. Bondad de ajuste de Anderson-Darwin. Esta hipótesis nos dice que la distribución siempre encuentra los valores observados que pertenecen a una cierta distribución, cuando el estadístico Anderson-Darwin es significativo y bajo para poder ajustar un modelo a los datos. Después encontramos los resultados de la estadística descriptiva. En este caso podemos ver que los valores medios para la estación o para las estaciones del oeste, la media va de 346 a 492. Y las estaciones del este, su media varía entre 245 y 269, mientras que la precipitación anual máxima se registró en Irving con 1.166 milímetros y la precipitación anual más baja se registró en McFrath, estación del este, con 49 milímetros. Homogeneidad y estacionariedad. Como hemos mencionado, el test de Newman utilizamos para medir la homogeneidad y nos arrojó valores de 1.6 para Irving hasta 2.206 para McFrath. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula que los datos son homogéneos. Y hay que entender que los valores de n que tiende a casi 2, por lo tanto, por ello aceptamos la hipótesis nula. La estacionalidad, la hipótesis nula de independencia se aceptó para todas las estaciones con un nivel de confianza de 95%, sin embargo, la hipótesis nula de la prueba Mann-Whitney fue aceptada para 9 estaciones y rechazada para 2. Ahí al ladito tenemos una gráfica, un ejemplo, de repente para fijarnos mejor cuando es una tendencia, qué patrones presenta. La primera gráfica donde dice ejemplo presenta una tendencia a la alza y con algunos movimientos aleatorios muy poquito. Ahí abajo encontramos un patrón de estacionalidad que parecen como picos, ¿verdad? Podría ser algunos eventos anuales, sea en este caso evento que puede ser venta por demanda por Navidad o por vacaciones o cada primavera, y al lado tenemos la tendencia con un patrón estacional. Podemos encontrar que la tendencia está a la alza con los picos de la estacionalidad. Aplicamos los coeficientes Kendall y Pearson para observar y tener datos de tendencia. Estos datos pueden ser positivos. Cuando la correlación es positiva, se presenta una tendencia creciente, y cuando es negativa, se presenta una tendencia decreciente. Y, sin embargo, ninguna de estas tendencias fueron significativas a nivel de confianza. De hecho, que el coeficiente de correlación de Pearson, R, fue inferior al 0.3, que lo que indica que hay una débil asociación entre la variable tiempo y los valores de precipitación. La persistencia o autocorrelación, como mencioné, ¿verdad? Se utilizó el autoarima, que arroja el mejor modelo,
y en este caso arrojó una ARIMA 000. El primer 0 indica que no encontró ningún modelo autorregresivo, el segundo 0 es ninguna diferencia, y el tercer 0 indica que no encontró ningún modelo de media móviles, ningún parámetro de media móviles. Y como esto es un criterio que se puede ver con el valor mínimo, se escogió el P y DQ con valores mínimos del Akaike y el criterio de información bayesiano. Se puede decir que, ¿verdad? Que las precipitaciones anuales de la cuenca del río Yarmouth son puramente aleatorias y estacionarias, sin tendencia ni autocorrelación. Comentar aquí, ¿verdad? Que por definición, que la serie temporal de precipitación anual está definido, ¿verdad? Por una distribución normal. Por eso que sale, ¿verdad? Que son puramente aleatorias y como es normal, aparece la estacionariedad. Aquí un ejemplo más abajo, lo contrario que sería esto, ¿verdad? Lo mencionado más arriba. Se aplica el autoarima, ¿verdad? Una serie de tiempo y arrojó, ¿verdad? Una arima que es 0, 1, 1, 0, 0, 2 en el tiempo 12. El primer paréntesis indica la parte regular, donde tenemos, no tenemos A, que sería modelo autorregresivo, 0, una diferencia y una media móvil encontró. Y para la parte espacial, para 12 meses, nos indica que encontró 2 media móviles. Y el coeficiente, los coeficientes, perdón, para la recta de regresión, arroja aquí más abajo con el AIC, valor de AIC. A este mismo dato, a esta misma serie, se le puede aplicar un test de Boltzmann, que puede ser que trabaja sobre los residuos, con un nivel crítico, en este caso del 1%, y vemos que arrojó un p-valor muy pequeño, más pequeño que el 0.01. La probabilidad es muy baja, nos indica que hay una presencia de autocorrelación. Por ende, este modelo no serviría para proyecciones. Por ahí presentaría autocorrelación en los residuos, o se podría mejorar o utilizar otra distribución. La transformación de Bot-Scott arrojó que el valor del estadístico de ajuste, que es Anderson-Darwin, no significativo. Ahí podemos visualizar en el mapa de lado Canacira, que es una estación del este, que estaría más o menos sobre las dos estaciones ahí más abajito. Y esto nos indica que los datos sin procesar sigue una distribución normal, dado que lambda es igual a 1. Y para el resto de las estaciones, vemos la transformación que se realizó, que lambda arrojó valores de menos 1, entonces los valores originales disminuyen y la disminución en los valores grandes es mayor que los pequeños. Esto logra la simetría en los datos sesgados positivamente. Aquí en el mapita se puede identificar en rojo algunas de las estaciones que vienen a ser del oeste, y en amarillo las estaciones, algunas estaciones del este, las estaciones del este. También se aplicó el enfoque de distintas distribuciones, y aquí encontramos que lo normal y logística fueron mejores para las estaciones del oeste, como por ejemplo Arta, Karja y Jawara, y la estación del este, que viene a ser Rama, Mafrad y Rihan. Baybull de 3 parámetros y lo logística fueron las distribuciones más adecuadas para la estación de Hun, que está más, el segundo sería en rojo de hacia abajo. En Neigemi, es una estación del este, se ajustó con la distribución de logística y lo logística. Esto no se ve en el mapa, esta parte. Ibin, estación del oeste, sería el primero de abajo, de abajito mismo en rojo, ¿verdad? Se ajustó bien a la logística. Y Canastira, que viene a ser más o menos su vecino, pero esto ya pertenece a la estación del este, tuvo un mejor ajuste con la normal, y logística. La evaluación de serie temporal, ¿verdad?
teniendo en cuenta la clasificación de la sequía de la tabla 2, se pudo observar que se vio, ¿verdad?, sequía extrema en 8 estaciones. En este caso, Jaguara, que está al oeste, Huns y Ibin, que son estaciones que corresponden al oeste, en New Gemi, Rama, Canasaria, Mafrat, Rihat son estaciones del oeste. Estos sufrieron sequía extrema, según la clasificación de la categoría de la tabla 2. Y sequía severa a extrema en 3 estaciones del oeste, Arta, Kursk y Karjara, son las que están más próximas al río Jordán. Y las que están las 2 primeras de arriba en rojo. Comparación de los diferentes enfoques. Se aplicó análisis de ANOVA a los 3 enfoques, ¿verdad?, mencionados más adelante. Los 3 métodos vieron que no eran significativos a nivel de confianza de 95% para las estaciones, excepto la estación Canasaria e Ibin. Esto que mencioné que son como vecinos, pero que pertenecen a distintas estaciones. A estos 2 se le aplicó la prueba de post-hoc de Bonferroni para examinar más a fondo la diferencia en estas 2 estaciones. SPI gamma produjo valores significativos contra el valor de SPI logística. SPI gamma frente a SPI Boscot y SPI Boscot frente al SPI de logística no fueron estadísticamente significativas para estas estaciones. Conclusiones de carácter personal. Jordania es un país caracterizado por escasez de agua y altas temperaturas. Estos datos son similares a algunas zonas de Paraguay. Por ende, deseo poder aplicar el índice de precipitación estandarizadas y algunos enfoques utilizados para poder caracterizar la zona de estudio de mi tesis doctoral. También quiero resaltar la importancia del uso de las distribuciones estadísticas y la aplicación para el cálculo de SPI, donde el SPI denota eventos húmedos o secos en función de la desviación de la precipitación promedio a largo plazo durante una determinada escala de tiempo. Según el investigador, los datos de precipitación anual se modelaron usando varias distribuciones estadísticas y encontró que la distribución en lo normal, gamma, logística y logística eran adecuadas para todas las estaciones. El dato muy valioso para mi investigación, tanto como para la comunidad afectada, podría modelar y pronosticar en base a los datos de serie temporal de caudal que ya tengo. La bibliografía utilizada. Muchas gracias.